conviene que profundicemos un poco el concepto de teandrismo. Hemos dicho que se trata de una vinculación dinámica entre la divinidad y el hombre, fuera de la cual no se puede entender la existencia humana y el sentido de la vida humana. Pero la mente griega contiene una noción más precisa de teandrismo. Es una noción que supone, en primer lugar, la distinción esencial entre los dioses y los hombres. Si nosotros partiésemos de una confusión de los dos planos de realidad, el divino y el humano, ya propiamente no se podría hablar de teandrismo. Es decir, el primer presupuesto es una distinción esencial entre el ser hombre y el ser Dios. Son dos órdenes de ser esencialmente distintos el uno del otro. Y a partir de esa distinción esencial es que se pueden relacionar entre sí. Esa relación implica una mutua referencia. Los dioses intervienen en el mundo de los hombres, se ocupan del mundo de los hombres. Y por otro lado, el hombre vive atento a la divinidad, a través del culto y a través de todas las actividades que lo relacionan con el ser divino. Suele señalarse que uno de los problemas que contrapone la religiosidad común griega a lo que se va a desarrollar luego como una religiosidad puramente filosófica es, o por lo menos en algunas variantes de la religiosidad filosófica, es que la divinidad filosófica termina siendo una divinidad ajena al mundo, que no se ocupa del mundo de los hombres. Pero eso no se puede decir jamás de los dioses de la tradición religiosa griega vulgar, común, porque son dioses que intervienen constantemente en la existencia de los hombres. Son dioses presentes en la vida humana, que atienden al hombre, cuyos designios abarcan a los hombres y que se hacen activamente vitales para el hombre, intervienen con sus decisiones y con su poder en la existencia concreta de los hombres. Basta leer la Ilíada para darse cuenta de eso. Los dioses griegos son dioses que se ocupan de los hombres. Hay por lo tanto una intervención divina en la esfera humana. Y los hombres a su vez tributan culto a los dioses, tributan alabanza a los dioses, los celebran. Por lo tanto hay un constante interrelacionarse de los hombres con los dioses. Pero eso no agota el concepto de teandrismo tampoco. A eso hay que añadir la idea de cómo se produce esa relación. Y esa relación se produce de una manera en la cual los dioses, al intervenir en la esfera humana, no anulan la naturaleza del hombre, sino que la naturaleza del hombre queda contenida en el marco de esas intervenciones divinas. El ejemplo más claro de esto es el concepto griego de la libertad del hombre y los límites de esa libertad. En la visión griega clásica, el hombre es un ser capaz de elegir. Pero esa capacidad de elegir que caracteriza al hombre, que lo tipifica como ser racional, eso es una concepción propiamente griega, no es una libertad absoluta, sino una libertad enmarcada. Porque la capacidad de elección del hombre es una elección entre posibilidades acotadas. Los designios divinos acotan esas posibilidades, pero no suprimen la capacidad del hombre de elegir. Lo que sí puede suceder es que el hombre quiera elegir algo contrario al designio divino, y eso es lo que en el fondo es imposible al final, porque la elección aparentemente elusiva del cumplimiento del designio divino termina llevando al cumplimiento de ese designio, como en el caso de Edipo. Pero el hombre está llamado a reconocer esas decisiones divinas libremente. Eso es lo que él puede y debe hacer. Lo que no puede hacer es suprimir las decisiones divinas que están por encima de las decisiones humanas. De modo que el teandrismo, en un tercer lugar, hay que entenderlo como una relación dinámica entre la divinidad y los hombres, en la cual el hombre es plenamente hombre
y esto de ninguna manera se contrapone al hecho de que esté ejerciendo su libertad en un marco que la trasciende, ese marco de los designios divinos que están por encima de la voluntad del hombre. Un ejemplo clarísimo de eso también es la decisión de Aquileo en la Ilíada. Aquileo o Aquiles está llamado a tomar una decisión que viene precisamente enmarcada por el designio de los dioses. Los dioses han decidido que si él venga a Patroclo matando a Héctor, ha de morir enseguida. En cambio, si renuncia a la venganza, si renuncia al matar al que ha matado a su amigo, entonces saldrá vivo del conflicto, volverá a su patria, se casará, tendrá hijos, será un rey estimado por todos. Ahí hay un designio divino, pero el designio divino no suprime la elección de Aquiles. Aquiles tiene que elegir si hacer lo mejor, lo más noble, lo más honroso, aunque eso acarree males temporales inmediatos para él, en este caso la muerte misma, o elegir lo que es menos noble, menos perfecto, y tener una vida en la tierra más larga y más abundante en bienes temporales. Esa decisión no la toman los dioses, esa decisión la tiene que tomar el hombre. Pero obviamente la elección del hombre es una elección enmarcada en el designio de los dioses. Esta idea griega se opone tanto a un determinismo absoluto en el cual los seres humanos fuesen una especie de juguetes inconscientes en manos de unos dioses titiriteros, como a la idea de que la libertad humana, para ser auténticamente humana, tiene que ser absoluta, es decir, tiene que estar fuera de cualquier marco que la trascienda. Ambas ideas en el fondo son absurdas, y ambas ideas son incompatibles con la condición humana y con la naturaleza humana, porque la primera hace del hombre un ser irracional, y la segunda, hace del hombre un ser divino. Pero todavía nos falta lo más importante del teandrismo, el núcleo del concepto de teandrismo, y esta es la idea de la intervención elevadora de los dioses en la existencia humana. Si los dioses pueden influir en la existencia del hombre, elevándola por encima de la dimensión meramente humana y haciendo que las actividades humanas tengan un fruto que trasciende a lo humano, porque en ese fruto ha intervenido no solo el hombre, sino también el poder elevador de la divinidad. Y este es lo más profundo del teandrismo. Esa intervención elevadora de los dioses es pensada a su vez en convergencia con el máximo esfuerzo humano, y por eso es propiamente teándrica. No supone que el hombre no haga nada, al contrario, supone que el hombre haga su mayor esfuerzo. Y es ese máximo esfuerzo del hombre, un esfuerzo sincero, honesto, vigoroso por hacer lo mejor posible, lo que al ser ofrecido a la divinidad recibe un coronamiento de la divinidad que trasciende la medida humana. Hay diversos ejemplos de esto. El primero que cabe pensar tiene que ver con una de las raíces fundamentales de la Grecia clásica, que son las celebraciones olímpicas. Los certámenes olímpicos formaban parte del culto religioso griego. Eran la forma más eminente de culto panhelénico, o sea, el culto que daban todos los griegos juntos, perteneciesen a la polis que perteneciesen, al dios supremo que es Zeus. Zeus es un dios que está por encima de todos los demás en cuanto dios que ha establecido un orden en el universo y que gobierna ese orden. Esa supremacía de Zeus está en la mente vulgar y se expresa incluso en las imágenes religiosas de la antigüedad griega clásica. Zeus es el único dios al que los otros dioses le tributan homenaje y le ofrecen, a modo de un hombre que ofreciese a un dios, un sacrificio. Hay representaciones tanto de Atenea como de Apolo en actitud de oferentes ante
el trono de Zeus. Es decir, los otros dioses reconocen la supremacía de Zeus por encima de todo. En los Juegos Olímpicos se tributaba homenaje, se celebraba a Zeus. Y el homenaje está precisamente en la celebración de ciertos certámenes cuyos orígenes tienen que ver obviamente con la preparación para el combate, para la guerra. Las prácticas atléticas son en general prácticas de destrezas que hacen al guerrero. La carrera, lanzamiento de la jabalina, la carrera de carros, ¿no? Lanzamiento del disco, la lucha. Esas prácticas son ofrecidas a Zeus como un homenaje de culto. Y claro, a nosotros nos resulta difícil entender que eso sea un acto cultual, pero para ser lo más breve posible, digamos que son un acto cultual por dos razones fundamentales. Primero, porque son un acto de ofrenda. Los que participan en el certamen le ofrecen al dios su mejor esfuerzo, no una víctima exterior, sino su propia actividad. Y son un acto de culto además porque son un acto de acatamiento de la voluntad divina. Los participantes en el certamen ofrecen su mejor esfuerzo, que es lo que el dios merece. Por eso, faltar a las reglas del juego o hacerlo de una manera no suficientemente esforzada no solo sería una falta moral, sino un sacrilegio, porque están ofreciendo algo a la divinidad. Pero ¿quién tendrá la victoria? Eso lo decide el dios. Y como es decisión del dios, ese es el concepto, todos tienen que celebrar al vencedor. Y ahí está el acatamiento de la voluntad divina. El vencedor no vence por sí. Y ahí está el vínculo con el teandrismo, que yo quería ejemplificar. Vence porque el dios lo ha coronado. Es decir, ha recibido un don que lo ha hecho que trascendiese a todos los demás. Y entonces ha sido levantado por el influjo divino por encima de los demás. El dios lo ha coronado con la victoria. Y como esa victoria es una decisión del dios, todos deben celebrarla unánimemente. Con ánimo festivo, con ánimo de celebración, porque es la decisión divina. Si entendemos estas dos cosas, entendemos por qué es un acto de culto. Es una celebración religiosa, el certamen atlético. Eso tiene que ver además con el concepto de que esos certámenes representan para el griego de alguna manera la existencia humana como conflicto, como lucha. Y eso es una visión, eso es algo que forma parte también de la visión general del griego antiguo, ¿no? Pensar en la existencia humana como una lucha, como un agón, como un combate decisivo, que si el hombre no asume, hace que no pueda vivir auténticamente como hombre. ¿Sí? Vivir plenamente como hombre es asumir el combate y llevarlo hasta el final. En este ejemplo de los certámenes olímpicos, y lo mismo pasaba en los otros certámenes religiosos que había en Grecia, se ve, podríamos decir, lo esencial del teandrismo. ¿Por qué? Porque el atleta hace su máximo esfuerzo, pero ese esfuerzo es levantado por encima de lo meramente humano mediante un don de la divinidad. Otro ejemplo claro de esto aparece en el concepto griego de música, es decir, de poesía, que es lo que presenta la teogonía de Hesíodo, a la que hice alusión hace un rato. La teogonía de Hesíodo en el Proemio nos habla de cómo las musas introducen en el mundo de los hombres un cántico que ellas tienen por oficio elevar a Zeus en la morada celestial. O sea, el oficio primero de las musas es cantar el orden olímpico establecido por Zeus, alabando a Zeus y a los dioses principales. Tienen un oficio coral, digamos, son el coro de la morada divina, las musas, dirigidas por Apolo. En este sentido se asemejan al concepto bíblico de ángeles, remotamente, pero en este sentido con claridad, ¿no? Si son deidades inferiores en la mente griega que celebran a los dioses supremos, y sobre todo a Zeus, cantando un cántico que celebra el orden olímpico, que es el orden del universo. Pero el Proemio de la teogonía las presenta descendiendo al mundo de los hombres y llamándolos a unirse a ese canto. Desde ahí la poesía aparece como una realidad teándrica, no es una realidad meramente humana.
Pero es teándrica en la medida en que no es mera poesía, es decir, producto del hombre. ¿Qué es lo que quiere decir poesía? Producción, ¿no? Objeto de una creación humana. La poesía se hace teándrica cuando es música, es decir, cuando se realiza bajo el influjo de la musa. Y esto es lo que hace que la palabra del hombre se transforme en un instrumento para cantar un cántico que viene del cielo, que viene de la morada divina. Y entonces la poesía, al hacerse música, permite que el hombre cumpla con el sentido de su existencia, que es celebrar en la tierra el orden olímpico. Pero para eso el hombre también tiene que poner su mejor esfuerzo. El poeta tiene que hacer todo lo que está en su mano. E incluso la musa en el proemio de Hesíodo le advierte que es posible que ellas engañen, pero que también saben decir la verdad. De modo que el hombre también tiene que esforzarse por discernir la verdad al cantar. Ese esfuerzo del hombre para discernir lo que debe cantar es parte del esfuerzo humano contenido en el teandrismo. El hombre tiene que elevar su inteligencia, su corazón, su espíritu entero para poder cantar lo que hay que cantar. Pero no logrará cantarlo de una manera auténticamente musical, sino bajo el influjo de la musa, porque eso es lo que se para la música. Se trata de un arte que está bajo el influjo eficaz de las musas. Este es un claro ejemplo de teandrismo también. Ahora bien, el concepto de sabiduría, y acá recalamos en nuestro tema, también hay que entenderlo desde el teandrismo. Porque si la sabiduría es un atributo propio de la divinidad, el hombre, por más esfuerzo que haga con su inteligencia, con su espíritu, por alcanzar cierta sabiduría, no podrá lograrlo si ese esfuerzo no es coronado por el influjo divino. Esta es la noción fundamental. Esto podemos relacionarlo con algo que causó un gran estupor y al mismo tiempo sorpresa, que fue un descubrimiento que se hizo en la primera mitad del siglo XX de un himno religioso que había compuesto Aristóteles, ya en sus últimos momentos de vida, en la última temporada en que se recluyó en la isla de Eubea, que era la patria de sus antepasados, ¿no? Porque la ciudad donde nació Aristóteles, esta gira, era una fundación de los ciudadanos de Calcis, que era la ciudad más importante de la isla de Eubea. Y ahí murió Aristóteles, en esa ciudad de Calcis, de Eubea, y poco antes de morir compuso un himno que aparecía citado, referido por algunas fuentes antiguas, pero que no se había hallado. Causó estupor porque si a uno le hablan de Platón en sus obras expresa abundantemente su piedad religiosa. No sorprende que vincular a Platón con el culto de la divinidad. Pero en Aristóteles, cuyos escritos son a ese respecto de una extraordinaria, no solo sobriedad, sino más bien hasta prescindencia de cualquier alusión personal, la cosa resulta todavía más sorprendente. Pero no resulta de ninguna manera ni inverosímil ni fuera de lo esperable si uno parte de este concepto de que la filosofía ha de insertarse en el contexto del teandrismo griego común. El esfuerzo del logos filosófico es un esfuerzo que está incluido en una visión de la realidad según la cual el hombre está llamado a celebrar en este mundo, en la tierra, el orden olímpico. Y lo celebra siendo plenamente racional. De manera tal que la búsqueda filosófica, el saber filosófico, son una manera de celebrar a la divinidad, mediante el logos humano. Entonces no tiene nada de extraño que la producción literaria de Aristóteles pueda cerrarse con un himno religioso, porque todo su esfuerzo de pensamiento, lo mismo que el de Platón, lo mismo que cualquier filósofo griego clásico, está enraizado en la idea de que la búsqueda de la sabiduría por el hombre solamente puede alcanzar un fruto auténtico y adecuado si esa búsqueda es coronada por un don
divino, es decir, se inserta en la esfera del teandrismo. Desde este concepto de sabiduría, cuyas tres dimensiones esenciales hemos señalado, la dimensión teorética, la práctica y la teándrica, es que tenemos que oír el sentido de la palabra filosofía. Filosofía es amor por la sabiduría, pero ahora por sabiduría hemos de entender lo que hemos tratado de presentar hasta aquí, ¿no? El otro término que nos queda ahora por indagar un poco es el término filía. La sofía o sabiduría es el objeto de la filía en el término filosofía. Filía suele traducirse por amor, y es una traducción correcta, pero necesitada de precisión. Lo que nosotros en nuestra lengua latina significamos con el nombre amor es una realidad sumamente compleja, que el griego clásico significa con términos distintos, es decir, tiene una semántica más precisa en este área. Filía es uno de los términos griegos que puede traducirse por amor, pero hay otros dos, por lo menos, que hay que distinguir de este y correlacionar con este. Amor puede decirse en griego filía, puede decirse eros y puede decirse ágape. Cada uno de esos tres términos tiene un significado claramente distinto. La filía es básicamente un amor como estimación racional de un bien captado por la inteligencia, al cual se adhiere el ánimo del hombre, el espíritu del hombre, y lo estima, lo aprecia, lo busca, y busca cultivarlo o relacionarse con ese bien, porque lo reconoce objetivamente como tal. A partir de esta caracterización de la noción de filía, advertimos que, primero que nada, la filía es un amor esencial o intrínsecamente racional, porque supone que la inteligencia capta algo como un bien y se lo presenta a la voluntad, que se adhiere a ese bien, y de allí surge una consecuencia afectiva. Pero es básicamente esa estimación que va de la inteligencia a la voluntad y que genera en la voluntad un estable aprecio de ese bien, que se traduce operativamente en el querer ese bien y en el respetar ese bien. Respetarlo cuando se lo encuentra realmente y buscarlo cuando hace falta descubrirlo o alcanzarlo. Es fácil ubicarse semánticamente en el área de la filía si uno advierte que ese término se usa en griego corriente básicamente para hablar de amor entre personas, como el amor entre padres e hijos, el amor entre los esposos ordinariamente también, y sobre todo la amistad. Lo que nosotros traducimos por amistad en griego básicamente es primariamente la palabra filía. La amistad es la filía por excelencia. Las otras, de relaciones familiares, hay que entenderlas en relación con eso, porque en todos estos casos se trata precisamente de una estimación racional de un bien, y de una estimación que es estable, que es perdurable, o que por lo menos tiende a serlo, precisamente porque se basa en la captación por la inteligencia del bien del otro, o del otro, del bien que es el otro. De hecho, la filía en el uso corriente o se refiere a otras personas, a otros seres humanos, o se refiere a bienes propios del hombre, a lo que suele llamarse simples perfecciones, porque si bien en el hombre se dan de manera limitada, su concepto propio no implica limitación alguna, como puede ser la justicia, por ejemplo, o la verdad. Entonces, en un modo inferior puede haber amor por alguna cosa, o por alguna esfera de la actividad humana, como alguien que, por ejemplo, tuviese amor por la navegación, por caso, ¿no? Pero la filía primariamente se refiere o al bien que es la persona, o al bien que hace que la persona alcance cierta plenitud o perfección. Partiendo de esa definición entendemos algunas características propias de la filía. En primer lugar, que es
una estimación o afecto estable, que tiende a ser permanente, porque se basa precisamente en la captación que hace la inteligencia del bien objetivo, y por lo tanto, a menos que la inteligencia descubra que está en un error, la voluntad y el afecto persisten en ese amor. En segundo lugar, la filia busca necesariamente preservar y proteger el bien estimado, y por lo tanto se ocupa de ese bien. Es decir, para que haya filia auténtica no basta la estimación. La estimación es lo primero, por supuesto, tiene que haber la estima y el afecto hacia la cosa, si no, no habría filia, pero eso se traduce en una actividad, se traduce naturalmente en una actividad, a menos que esta esté impedida por alguna causa, ¿no? Y esa actividad es preocuparse y ocuparse por ese bien estimado, por ese bien amado. Si uno no se preocupa y no se ocupa por algo, es signo de que en verdad no lo estima, ¿no? Sea que se trate de una persona, sea que se trate, por ejemplo, de la justicia, o bien general. Si yo siento filia por la justicia, entonces me ocuparé de las cosas que afectan a lo justo, y también me preocuparé. Sí, eso afectará mi mente, atraerá mi atención, me afligirá constantemente, porque hay en mí un amor dirigido hacia eso. Por lo tanto, si en la medida en que ese amor sea intenso, más me preocuparé y más me ocuparé. Y por último, implica algo que está asociado a la preocupación y la ocupación, que es el trato constante, el trato asiduo con esa realidad amada. Esto es muy fácil de visualizar en el uso de la filia como amistad. Si alguien es amigo de otro, entonces busca el trato con el otro, y en la mayor medida posible. Es decir, busca asiduamente aquel que es el amigo, porque no por una conveniencia, no por una utilidad que pueda sacar, sino precisamente porque lo aprecia como un bien en sí mismo y busca el trato con ese bien. Eso es lo que caracteriza precisamente a la amistad. No buscar al otro simplemente por una razón de utilidad, por ejemplo, ¿no? Es decir, instrumentalizando al otro, sino porque se lo aprecia, y entonces es un bien estar junto a ese bien que uno aprecia, ¿no? Esto es típico de la filia. La filia produce el trato asiduo con la cosa amada o con la realidad amada. De nuevo, salvo que eso sea impedido por alguna causa, ¿no? Pero naturalmente tiende a manifestarse en ese trato asiduo. Este concepto de filia que hemos bosquejado hasta aquí es claramente aplicable a la sofía como objeto, porque sofía dijimos que es sabiduría, ¿no? Y la sabiduría es precisamente un bien de esos que hacen a la plenitud de la vida del ser espiritual, del ser racional. Puede haber, por lo tanto, de un modo cabal, filia por la sabiduría. Ahora, será filósofo el hombre si estime la sabiduría. En ese sentido, en una primera dimensión podríamos decir que todo hombre es de alguna manera filósofo, si atendemos a aquello que dice Aristóteles de que todo hombre por naturaleza aspira a saber. En esa tendencia natural del hombre al conocimiento de la verdad hay una tendencia filosófica universal. Pero para que un hombre sea llamado filósofo en sentido estricto o propio, ya no basta esa tendencia universal. Tendrá que haber una vida dedicada primariamente a la sabiduría, a la búsqueda de la sabiduría, precisamente desde un amor que hace de esa sabiduría el objeto primario de la vida de ese hombre. Es decir,
se tratará de un hombre que consagre su vida, para decirlo de algún modo, a la búsqueda de la sabiduría. Ese podrá ser llamado filósofo, ¿no? Primero porque su preocupación y su ocupación constantes son con la sabiduría. En algunos hombres eso se podrá dar ocasionalmente, marginalmente en relación con sus preocupaciones habituales, en algún momento, y de hecho en todo hombre por naturaleza tiende a darse en alguna dimensión, en todo ser humano. Hay ciertas cuestiones que ningún ser humano puede dejar de plantearse como ser humano y por lo tanto, cierto momento, ese interés por la sabiduría aparece, despunta. Pero esto no quiere decir que todo ser humano consagre su entera vida al cultivo de la inteligencia y de la voluntad en orden a buscar la sabiduría. Eso sería lo propio del filósofo. Y de ahí también la posibilidad de aplicar el concepto del trato asiduo, porque el filósofo obviamente estará constantemente tratando con la sabiduría. Acá no se trata del trato con una persona, ¿no?, en el sentido posible para el griego clásico, sino del trato con una realidad a la que el hombre de alguna manera está llamado, ¿no?, pero que al mismo tiempo también le es ajena, por lo menos por naturaleza. Es decir, no es de la naturaleza del hombre ser sabio, como ya hemos dicho. Eso es propio de la divinidad. El hombre sí, por naturaleza, aspira a la sabiduría y está llamado a alcanzarla en alguna medida. Y el filósofo es el que hace de esa vocación la ocupación constante de su existencia. A partir de aquí ya podríamos ubicar un cierto concepto de filosofía desde el significado originario, tanto del término sofía como del término filía. Pero para que esto quede un poco más completo, me parece razonable detener un momentito en los otros dos términos con que el griego significa amor, porque esos otros dos términos nos revelan otras dimensiones del amor, que si bien son distintas, no son separables de la filía, o por lo menos uno puede plantearse, se puede separar una cosa de la otra. El término eros significa básicamente en griego el amor como apasionamiento. Suele decirse también como deseo apasionado, pero el término deseo nos puede desfigurar el concepto de eros. El eros implica deseos, pero es primariamente un apasionamiento. Es decir, es un tender apetitivo, si se quiere, hacia un cierto término, pero apasionadamente, de manera que el que tiende es como arrebatado de sí mismo. Ese sería el efecto propio del eros. El eros lo saca al hombre de el estado de, podríamos decir, de equilibrio, de saciedad, ¿no?, y lo hace aspirar a algo que no tiene. Y en ese sentido lo saca de sí y lo lleva hacia ese otro, que es el término del eros. Pero es un error interpretar el eros en general como una especie de apasionamiento ciego o instintivo, porque algún eros puede ser eso, pero eso no es lo que define al eros. Si el eros se entiende primariamente como un apasionamiento, es decir, como un apasionamiento, si se quiere, apetito apasionado de algo, tomando la palabra apetito con suficiente amplitud, ¿no?, analógica, que se pueda referir tanto al querer de orden racional como a ciertos deseos infrarracionales que pueden ser en el hombre abarcados o asumidos por la racionalidad. El eros se cualifica primariamente por su objeto, porque el tipo de eros con el que nos enfrentemos dependerá primariamente de cuál es el objeto del apasionamiento. Si ese objeto es inferior a la propia naturaleza humana, el eros tendrá un efecto degradante del hombre, porque lo llevará por debajo de sí mismo. Pero si el objeto del eros es
del orden de la naturaleza humana, o incluso es superior a la propia naturaleza humana, entonces el eros tiene una función humanizadora y elevante del hombre. El término objetivo del eros puede ser algo de naturaleza sensible, pero también puede ser algo de naturaleza espiritual. Puede ser una realidad inferior al hombre, pero también puede ser una realidad superior al hombre mismo. Entonces es incorrecto identificar el eros con apasionamientos sin más de orden instintivo o infrahumano, ¿no? Eso no define ni caracteriza adecuadamente al eros. Es claro esto cuando uno advierte, por ejemplo, cómo Platón puede hablar de un eros filosófico, ¿no? Puede haber un eros filosófico. Si partimos de este concepto que acabo de bosquejar, es perfectamente razonable. Más aún, debe haberlo. ¿Qué quiero decir con esto? Si el eros fuese esencialmente algo infrarracional, no se podría conectar directamente con el espíritu humano, con la filosofía. Si el apasionamiento fuese siempre un apasionamiento de objetos que implicasen una pasión irracional que se opone al recto uso de la razón, mucho menos todavía. Pero el eros no es eso. Como tampoco el eros está necesariamente ligado al egoísmo, o sea, al buscar algo para uno. Eso también es una forma impropia de pensar el eros, porque el apasionamiento en principio lo saca al hombre de sí. Uno puede decir, bueno, lo saca para que alcance aquello que necesita. Bueno, eso no está del todo mal, pero en la medida en que el hombre reconoce esa necesidad de algo que no tiene, si ese algo que no tiene es un bien para los hombres en general, no se ve que eso tenga un sentido egoísta. Es decir, si se trata de buscar simplemente un objeto de satisfacción individual, entonces podríamos decir que hay cierta relación al propio yo en el eros, sin más. Pero eso puede verlo también en la filia, si ésta se desfigura o se deforma. El eros lo que implica es apasionamiento, eso sí. Es decir, tiene que haber una intensidad enorme del afecto. Y ahí aparece un vínculo profundo con la filia, porque la intensidad profunda del afecto en el hombre se da primaria y fundamentalmente con objetos que son infrarracionales. Yo creo que eso no es propio de la naturaleza humana, al contrario. Cuanto más tiene que ver el objeto del amor, de la filia quiero decir, con la naturaleza íntegra del hombre, más profundo es el afecto, más intenso, más duradero, más permanente. De nuevo, es erróneo identificar un afecto fugaz con un afecto apasionado, porque en realidad el apasionamiento como intensidad del afecto puede ser mucho mayor en un sentimiento arraigado y perdurable que en un movimiento pasional pasajero y superficial, en el cual no hay profunda intensidad, sino simplemente una intensidad a lo sumo momentánea y explosiva, pero que se agota en sí misma en un instante. La profundidad del afecto va ligada a la hondura de la estimación en el hombre por naturaleza y a la grandeza del objeto. Es decir, cuanto más elevado sea el objeto ante el espíritu humano, mayor podrá ser el apasionamiento. Acá hay otro error vulgar que es asociar apasionamiento o pasión con lo que no es racional, cuando en el hombre precisamente son las cosas ligadas a lo que la razón capta lo que más apasiona. Los apasionamientos en el hombre podrán tener dimensiones irracionales, pero al mismo tiempo están estrictamente ligados a la racionalidad. Fuera de todas esas cuestiones generales que ya harían más bien al tema del eros analizado en sí mismo, y que es un tema muy importante, pero en el que ahora no nos podemos detener, lo que sí quiero señalar es esto. La filia por la sabiduría va necesariamente acompañada en el filósofo de un eros por la misma sabiduría. Es decir,
Filía y eros no se contraponen entre sí, se distinguen, pero muchas veces van juntos. Vuelvo al uso más corriente de la palabra filía. La filía como amor entre padres e hijos, por ejemplo, o entre amigos. No hay apasionamiento en esos amores, naturalmente. ¿Y cómo no los va a haber? Son los apasionamientos más profundos. Si uno estima al amigo, ¿no se apasiona por las cosas que le afectan al amigo? Y evidentemente sí, ¿no? Y cuanto más lo estime, más se apasionará por las cosas que le afectan, ¿no? Ya sea para bien, ya sea para mal. Y lo mismo pasa con la sabiduría. Si alguien tiene filía por la sabiduría, no experimentará eros por la sabiduría. Y evidentemente sí, porque la estimación de la sabiduría, en la medida en que sea intensa, perdurante, profunda, suscitará un apasionamiento por la sabiduría, al punto tal que lo saca al hombre de sí para que consagre su vida a la sabiduría. ¿Quién va a consagrar su vida a la búsqueda de la sabiduría si no es en alas de un eros por la sabiduría? Es impensable eso. Es decir, a eso es a lo que Platón alude cuando habla del eros filosófico. Es un eros que levanta al hombre de lo inmediato, de lo fenoménico, de lo aparente, de lo que está ahí a la vista, y lo lleva a buscar las realidades que trascienden lo visible. Y ese eros es un eros que arrastra tras de sí no una acción de unos minutos, sino la vida entera. Y en lo que se cumple eso que dije hace un rato, cuanto más elevado y más profundo en el espíritu del hombre pueda ser el afecto por algo, más intenso será el apasionamiento, más auténtico también, más profundo y más extasiante en un sentido propio de la palabra, es decir, en el sentido de que lo saca al hombre de sí mismo y lo lleva hacia eso otro, cosa que en el hombre es necesaria en relación con todos, precisamente con todos aquellos bienes que trascienden su propia naturaleza. Y cuando hablamos del bien divino o de los bienes que trascienden al hombre, esto es lo que se da precisamente, ¿no? Y se alusiona a la justicia, por ejemplo, es lo mismo. Sin eros por la justicia, ¿quién se podrá dedicar vocacionalmente al derecho o a la política, por ejemplo? Eso implicaría un eros por lo que es justo, sin lo cual no puede haber una auténtica vocación jurídica, por ejemplo. Y que es inseparable también ese eros del esfuerzo moral auténtico y sincero. Cuando el hombre se esfuerza sinceramente por obrar justamente, es porque hay no solo filía por la justicia, claro que sí, uno estima el acto justo, lo aprecia, lo prefiere, quiere que se dé. Pero en la medida en que advierte la centralidad vital que eso tiene para la existencia del hombre, también se apasiona por eso. Es decir, lo que hay que evitar acá es la idea de que el apasionamiento es una especie de pasión oscura que ciega. Eso no es el apasionamiento. Y eso no es el eros por definición. La pasión enceguece o oscurece el espíritu cuando es una pasión contraria al uso de la razón. Nada más. Pero eso no es la definición del apasionamiento humano. Ni es lo que normalmente pasa cuando un ser humano se apasiona por algo. Más bien sería un síntoma de que el objeto de la pasión no es conforme, no es condigno con la naturaleza del hombre. El tercer tipo de amor es lo que el griego llama ágape, pronunciándolo de manera castellanizada. El ágape es un tercer género, si se quiere, de amor, que sería el amor como cariño, afecto cariñoso, y aquí normalmente por alguien. Es decir, el término del ágape es alguien, es otro ser humano. Pero ese afecto cariñoso, que ya por la misma definición se advierte, está muy lejos de ser incompatible con la filía, más bien parece ir de la mano con ella, ¿no? Ese afecto cariñoso tiene un efecto propio que es el llevar a compartir con el otro los bienes que se poseen, el llevar a comunicar los propios bienes con
el otro. Puede tener ese afecto cariñoso el matiz de que se dirija a alguien que está en una situación de necesidad o de especial inferioridad, y entonces suscita además una especie de afecto misericordioso o de compasión. Y entonces el efecto donativo o comunicativo tiene el carácter de atender la necesidad del otro, ¿no? Pero no necesariamente en el uso griego clásico esto está connotado en el término ágape, aunque sí la idea de que se tiende a partir de ese cariño a compartir con el otro el bien que se posee, porque es un cariño que allega, que, digamos así, tiende a suprimir la distancia, no a eliminarla, sino a, más que a suprimir, digamos, a acortar la distancia entre las personas. Dije mal, suprimir. Yo diría, más bien, tiende a hacer que la distancia se haga mínima, aunque no es una cuestión cuantitativa, se haga algo compatible con la cercanía. Es decir, el afecto propio es acercar, ¿no? Acercar y acercar para comunicar en el bien. De aquí que el ágape esté profundamente vinculado a la filía, porque precisamente si hay filía, habrá, en la medida en que esa filía sea sincera y profunda, ágape. Por cierto que hay otro presupuesto que atender, y es que el bien del que se trata sea un bien comunicable, ¿no? Y según el modo propio de cada bien, ¿no? Si se da un bien material, se lo podrá comunicar dividiéndolo, compartiéndolo al modo de los bienes materiales. En cambio, si es y en ese caso, el compartir es siempre de algún modo imperfecto. En cambio, si se trata de un bien espiritual, la posibilidad de compartirlo es siempre mucho más profunda. Primero porque el bien espiritual no se agota al ser compartido, ni se gasta, ni se divide. Pero además porque al ser compartido se planifica. Es lo que pasa con el conocimiento de la verdad y lo que pasa con la virtud. Acá de nuevo tendríamos que atender a cuál es ese bien que se comparte, ¿no? Cuanto más elevado es el bien, más plenamente es comunicable. Y esa comunicación es planificativa del que participa del bien. Porque en esos cuanto más elevado es el bien, menos podemos decir en realidad que lo poseemos, sino que más bien ese bien es que nos tiene a nosotros, ¿no? Es decir, nosotros participamos de ese bien, caso del conocimiento de la verdad o de la vida buena y virtuosa. Y eso, al ser compartido, es comunicado en el sentido pleno, ¿no? Y hace que el propio bien se planifique en quien lo comunica. Precisamente porque cuanto más elevado es un bien, más razón tiene de bien común. El bien común es el bien que hace pleno al hombre como hombre. Por eso es común a todos los hombres. Y esto primariamente alude a los bienes que son específicos de la naturaleza humana como naturaleza racional, y a los que son perfectivos del hombre como ser racional. Y es sobre eso que recae primariamente en el orden de la naturaleza el ágape, que tendría entonces un doble objeto: la persona por la quien se experimenta ese afecto cariñoso y el bien que se procura compartir. Y de nuevo es claro que la filía por la sabiduría va acompañada necesariamente de cierto ágape, porque el bien acá en juego es el conocimiento de la verdad y es la vida buena, y por lo tanto es un bien que pide, que exige ser comunicado, incluso en orden a su plenitud. Vamos a cerrar aludiendo a un tema que aparece en el pensamiento mítico griego, y es la desgracia de conocer la verdad pero no poder comunicarla, que es el personaje de Casandra, la princesa troyana, a la que se le concede por designio divino el don de conocer lo que ha de acontecer en el futuro inmediato. Se le manda a anunciarlo, y al mismo tiempo se la condena a que nadie se lo crea. Entonces ella se esfuerza por anunciarles a sus hermanos, a sus padres, a las personas que más ama,
la verdad que conoce, con la consecuencia de que nadie la oye como si dijese la verdad. Esa es una condena terrible, la que está expresada en ese personaje mítico, que hiere uno de los aspectos más vitales de la condición humana, porque cuanto más elevado es un bien y más lo estimamos, más naturalmente tendemos a comunicar en él con los demás. Y eso es por la naturaleza interpersonal del hombre. De manera que si el filósofo tiene como bien en el que está centrada su existencia la verdad que procura conocer, espontáneamente tenderá a comunicar esa verdad con los demás hombres, sin lo cual su vida sería desdichada como vida humana y absolutamente frustrada, ¿no? Si es que no pudiese comunicar nada en absoluto a nadie, ¿no? Estaría bajo una especie de condenación, como la pobre Casandra, ¿no? Esto nos hace advertir que cuando decimos filía por la sabiduría, esa filía debe pensarse primariamente como lo que es una profunda y una íntegra amistad, para decirlo de una manera metafórica en este caso, porque la amistad en sentido propio se da entre personas, por la sabiduría, pero acompañada esa filía por un apasionamiento por la verdad, que es propio de la filía por la sabiduría, y de un anhelo por comunicar con los demás en la espontánea afectividad que nos liga como seres humanos, ese bien de la verdad, en la medida en que se lo alcance. Una vez que hemos presentado todo esto, ahora volvemos al comienzo de la clase. Yo dije que la palabra filosofía suele explicarse sin más etimológicamente como amor por la sabiduría. Pero también advertí que para entender algo de lo que eso significaba teníamos que remitirnos a un esfuerzo de tipo filológico, básicamente, por entender el sentido originario de esos términos. Hecho lo cual, de una manera introductoria, podemos decir que ahora hemos ganado otro aspecto básico de la noción elemental de filosofía. En la primera clase tratamos de vincular ese concepto de filosofía a su raíz en un asombro intelectual. Y ahora hemos presentado la vinculación de la filosofía con un trasfondo en el cual aparece vinculada a aspectos fundamentales de la naturaleza y de la condición humana, como son la aspiración por el conocimiento de la verdad, el amor por la sabiduría, pero entendiendo esa sabiduría y ese amor según esa semántica original que pertenece al trasfondo cultural griego del cual surge el término filosofía. Ahora nos queda por recorrer otro asunto, que es el de la pregunta o del preguntar propio del filosofar.